plataforma. Bien, jóvenes, miren, retomando la clase pasada, donde veíamos la historia del crecimiento de la deuda a través de los años, tomando como referencia las administraciones y la administración de gobierno, sí. Eh, Me voy a saltar todas las viejitas, las administraciones viejitas, sí, por ejemplo, aunque ya las vimos, pero para darles una explicación, la de la independencia, de la reforma. Y me gustaría tocar un poquito lo de la revolución para pasarnos y centrarnos en la Cárdenas. A raíz de la colonia y que surge la guerra de independencia, había un concepto muy arraigado aquí en los mexicanos. De hecho, la cultura hispana se impuso por encima de la cultura autóctona. No fue una conquista, sino fue un exterminio. ¿Sí? Nada más que la historia oficial nos lo pone como una conquista. Tanto así fue el exterminio que el concepto o la palabra mexicano no obedece a un adjetivo gentilicio. ¿Sí saben qué es un adjetivo gentilicio? Un No, profe. adjetivo que hace es un adjetivo que hace o designa de dónde es oriundo la persona. Sí, por ejemplo, de Chihuahua, el gentilicio es chihuahuense. Sí, de Torreón, torreonense. De México, ¿cómo sería? ¿Cómo sería Mexicano. ese adjetivo? No, ¿Cómo? Mexicano. No, es que no se escucha. Mexicano. ¿Cómo sería ese adjetivo gentilicio? Si fuera de Estados Unidos, estadounidense. Si fuera fíjense, si fuera de Zacatecas, zacatecano. Y de México sería mexicano, Pues sí, no, mexicano. mexicano. No, no sería mexiquense. No, no, es mexicano. cono. Aquí hay una historia que hace referencia a la negación, a la negación. Sería mexicano. Bueno, de hecho, es mexicano ahorita, ¿verdad? Pero el que le correspondería sería mexiquense. Por ejemplo, de Aguascalientes es hidrocálido, así es el gentilicio, sí. Y de México es mexicano, pero no tiene una regla en sí que derive al adjetivo gentilicio. Esto obedece a que cuando era la evangelización de los nativos de esas tierras, los frailes les decían, cristiano sí, mexica no. Entonces, desde ahí había una negación de la cultura autóctona, de nuestros orígenes, ¿sí? Una negación de lo que es mexicano. Y parece que se ha conservado esta intención porque vemos que nosotros en México tenemos cosas
preciosas, comida, paisajes, la gente, pero preferimos otros extranjeros, ya sean gringos, españoles, argentinos, y es una visión que nos fueron inculcando. Por eso también el concepto de conquista. Por ejemplo, cuando ustedes van a conquistar a una muchacha o las muchachas conquistan a un muchacho, es una conquista, es un enamoramiento, es una participación de gustos, de tiempos y de dinero, de viajes, en fin, esa es una conquista. No, no van a llegar con su novia y la van a estrangular, ¿verdad? No, no, no es una fusión de dos culturas, fue un exterminio de una cultura, sí. Tanto así de que nuestra historia oficial habla de una lucha que tuvo Cuitláhuac contra Hernán Cortés, donde los destierran de México Tenochtitlan, y ese pasaje se conoce como la Noche Triste. La carga emocional hispánica en nuestra historia, ¿sí? Del lugar de decir la noche del gran triunfo, no, la noche triste. Ahí denota los intereses y se ve que la historia no es ciencia, sino es genencia. Tanto así fue el abandono de los mexicanos sobre nuestro propio país, fíjese, para que no podamos amar nuestro país, para que no se defienda nuestro país. México, la palabra México, ustedes son mexicanos, todos. Sí, profe. No se tarden en las preguntas porque si no, así se nos va la clase en la espera. No se tarden, chiquillos. Miren, sí son mexicanos. Así es, profe. Así es, Eric, es mexicano. A ver, Tania, Lisset, ¿eres mexicana? Sí, profe. Muy bien, a ver, déjenme ver de los nombres, los que se vean así medio extranjeros. Por ejemplo, Giselle. Giselle, ¿eres mexicana? Así es, profe. Bueno, déjenme dudo, de si son mexicanos. Miren, si soy cargado en unas cosas es para que nos quede claro, ¿sí? Dudo que sean mexicanos. Voy- A ver, Ángel Rodríguez, tú eres mexicano. Sí, profe. Pareces austriaco, pareces austriaco, ¿eh? Pero, dime, ¿qué significa México? La palabra México. No, pues no sé, profe. Ya ven por qué digo que no son mexicanos. A ver, Alberto Ontiveros, ¿qué significa México? Hijo, no recuerdo bien, pero algo de ombligo, no, no, algo de luna, profe, no recuerdo muy bien todo eso, pero Por Lugares ahí y vas, ombligo por de ahí la luna. vas. Ombligo Pueblo de la del luna. agua, Eso, en el algo así, ¿no? ombligo de la luna. Imagínense, profesional, eso nos lo debieron de haber dicho desde la primaria. ¿Qué significa el nombre de tu país? ¿Sí o no? Ahora, a estas alturas, ¿cómo vamos a entender que la energía es de la nación y de la soberanía?
nacional. Profe, No, ahí estamos entregando el petróleo, la energía. Pues para eso nos educaron, para no defender lo que es de México. La palabra México significa en el ombligo de la luna, donde los europeos vieron al conejito de Pascua cuando contemplaban la luna llena, ¿sí? Los antepasados, su lugar de México Tenochtitlan. México Tenochtitlan estaba en un lago, el lago de Texcoco, y la figura del islote de México Tenochtitlan era parecido a la sombra de los cráteres en la luna. Por eso decían México. México es un, ¿cómo se llama? Un acróstico de Mestli, luna. Chi en, no, chi om. Se quedó trabado, ¿no? Sí. Simón, Profe, no se escuchó la mitad de lo que dijo porque se trabó. Sí, déjenme lo repito. Esa palabra es una palabra compuesta, México es compuesta por tres palabras: Mestli, que es luna; Ji, ombligo; y Ko, en el ombligo de la luna. Entonces, esa era la cultura que prevalecía. Miren, si los mexicas, ¿verdad?, los que tenían el dominio de todo Mesoamérica, eran más, casi no se habla de ellos, pero tenían más conocimiento que los mayas. Sí. Su numeración era vigesimal, de 20 en 20. Nosotros tenemos una numeración de 10 en 10. Ellos la tienen en 20 en 20. Sí. Tenían una medicina muy avanzada. Su arquitectura era tremenda. Sí. Con decirle, ahorita, actualmente nos peleamos por darles lugares a las mujeres en la política, que sean mitad y mitad hombres y mitad mujeres, ¿sí? En el Congreso. Y en las elecciones tienen que ser la mitad de hombres y mitad de mujeres, para así tienen que pasar los partidos. Los mexicas tenían un gobierno, bueno, tenían dos gobiernos, no se la quebraban. Un gobierno de puros hombres y un gobierno de puras mujeres. Así que cuando se trataba, por ejemplo, de hacer un juicio sobre un hombre, pues los juzgaban los hombres. Y cuando era un juicio a una mujer, lo juzgaban las mujeres. ¿Qué les parece? De modo de que la situación fuera equilibrada. Porque, por ejemplo, si un hombre juzga a una mujer, el hombre pues pierde la compostura, ¿verdad? Nada más le cierra un ojito a la mujer y ya no es nada objetivo el juez. Pero en cambio, que le cierre el ojito a mujeres, le dicen, no, sabes que sabemos cómo eres como mujer y eso no es aquí. Fíjense, ese era el sistema de gobierno, el sistema de llevar eh, eh, la administración pública y los juicios con los mexicas. Aquí mientras aquí había escuelas para niños con los mexicas,
Allá en Europa no había más que para los nobles y para los ricos. Aquí era parejo, con los calpullis. En, en Puebla, en Cholula, Puebla, ahí estaba la Universidad de los Mexicas, en Cholula. Ahí se encuentra la pirámide más grande que se construyó y era de un grupo especial, se llamaban los Quetzalcóatl. Quetzal por lo valioso, era el conocimiento, era el templo del conocimiento. Y luego, Coa es serpiente, es que es un animal que se arrastra. Y fíjense el pensamiento de los mexicas. Nunca, bueno, se le respeta a la serpiente porque nunca separa su pecho del suelo, nunca separa el pecho de la realidad. Ese es el conocimiento valioso para los de planeación que estamos viendo ciencia. Eso es la objetividad, donde los europeos y los cristianos vimos a la serpiente, al demonio, los mexicas vieron al conocimiento. Imagínense, todo ese conocimiento se fue perdiendo, o sea, lo echaron al traste, lo echaron a la basura. Por eso no es una conquista. Viene la independencia, Agustín Iturbide se endeuda para llevar a cabo su gobierno, un gobierno fallido, ¿verdad? Pasa tiempo, hay conflictos internacionales. Me acuerdo de una situación en donde Inglaterra, Francia y España, ya en tiempos de la reforma aquí, quieren entrar al juego o dominar al país. Pero al final Inglaterra desiste y España también, y Francia es el único que se queda. Y ahí surge, y precisamente se queda porque demanda una deuda pública que tiene el gobierno por unos destrozos que se hicieron en una pastelería. Es la famosa guerra de los pasteles. Y luego, bueno, pero también aquí las luchas intestinas en México era de que se estaba llevando a cabo una reforma, una expropiación de los bienes eclesiásticos y quisieron oponerse a esa decisión de Benito Juárez trayendo a un extranjero que detuviera esas prácticas y trajeron a Maximiliano. Y luego hay una guerra. Estados Unidos le presta dinero a Benito Juárez, lo apoya porque no quiere tener a Francia aquí. Y ahí surge también un monto de deuda, que ya lo vimos en la tablita, a ver si la tengo aquí a la mano, déjenme veo. Voy a presentar pantalla para que se acuerden un poquito de la tabla que habíamos revisado la clase pasada. A ver, vamos a ver, deuda. Aquí tenemos tabla bicentenario. Aquí está, vamos a ver. Miren, aquí está la situación de deuda en Benito Juárez. 80,500. En dólares, 83,85.
fue todo lo que se endeudó Benito Juárez. A ver si es ese dato, sí. Cuando empezó la deuda fuerte fue con Porfirio Díaz, pero si vemos la situación aquí con Venustiano Carranza, estos son dólares, estos son pesos, se ve que aumentó. Con Francisco y Madero también aumentó porque cobraron daños de la revolución y con Venustiano Carranza siguieron con los daños de la revolución y con Álvaro Obregón fue peor. Se fueron más al cuello con Álvaro Obregón. Pero vamos a ver qué pasó con Álvaro Obregón. Álvaro Obregón, así a grandes modos, tenía una falta de reconocimiento internacional después de que asesinaron a Venustiano Carranza. Entonces, para que Estados Unidos le reconociera, firma unos tratados que nadie los ha visto, todo el mundo opina de ellos, todo el mundo sabe que hay, pero nadie los ha visto. Pero también vemos las situaciones que padecemos a raíz de este tratado. Ese tratado habla de que no podemos explotar el subsuelo, sobre todo en la frontera norte. ¿Sí? ¿Por qué? En Texas hay grandes compañías petroleras. Entonces, nosotros si perforamos pozos petroleros de este lado de la frontera, por el efecto popote, pues nos estamos trayendo el petróleo que supuestamente es de los gringos. Sí. Imagínense por qué no hay pozos petroleros en Monterrey, en el norte de Tamaulipas, en Coahuila, donde está la zona carbonífera. ¿Ustedes creen que no hay petróleo en la frontera? Por eso les digo, nadie sabe de los tratados, porque es secreto, ¿verdad? O sea, son de las cosas que se firmaron y que estaban vetados para que se dieran a conocer. También, ¿cómo es posible que nuestro ejército tenga un armamento muy inferior al de los Estados Unidos? Sí. Se han preguntado por qué México no tiene submarinos. A ver, ¿alguien sabe? O sea, son curiosidades que de momento debemos de preguntarnos. ¿Por qué México no hace submarinos? A ver, Evelyn, ¿por qué México no hace submarinos? Yo imagino que porque no tiene, no sé si el material o la manera de fabricarlos. ¿O el permiso? O- Sí, pues estamos bajo el yugo de Estados Unidos, profe, igual porque no se nos permite explotar la energía nuclear también por un tratado, no sé si sea el de Tlatelolco. Hay un tratado Sí. también que no nos permite explotar la energía nuclear aquí en México, diciendo que existe material, existen recursos, existe mano de obra y conocimiento, pero pues Estados Unidos no nos deja. Ahora sí que no nos permite hacer eso. Si no hay sanciones, aranceles, etcétera, todo ese tipo de cosas. Así es. Bueno, aparte de la deuda, se dio una presión fuerte para limitar el progreso de México. Donde sí nos escapamos fue con Lázaro Cárdenas, 1938. ¿Qué pasó con Lázaro Cárdenas? Miren, cuando fue la revolución, Lázaro Cárdenas fue un general de la revolución, ¿sí sabían eso? Él anduvo en la revolución.
por el lado de Veracruz, de San Luis Potosí, Tamaulipas. Y luego cuando andaba por esos lugares, no podía entrar a campos petroleros que había dado Porfirio Díaz y Venustiano Carranza a gente norteamericana. O sea, era como cruzar la frontera, entrar a esos campos petroleros y no le permitían en plena Revolución Mexicana. Entonces, eso no se le olvidó nunca a Lázaro Cárdenas, que no podía, no podía entrar a esos campos petroleros. Voy a apagar esta luz porque se ve un reflejo ahí en la pantalla. Espera. A ver, si no se ve muy oscuro. Ándale, así está mejor. Entonces, no se le olvidó a Lázaro Cárdenas. Y luego, para colmo, hay un conflicto con los petroleros gringos. Los trabajadores le pidieron un pago económico, ¿sí? Que les adeudaban las compañías petroleras. Fueron a conciliación y arbitraje, fallaron a favor de los trabajadores, se le entrega un laudo a las compañías petroleras para que respondan y paguen el monto económico, y las compañías petroleras se declaran en quiebra, dejan de surtir combustible, hacen conflicto el gobierno y actúan en contra de la orden de la Suprema Corte de Justicia. Imagínense, desacatando una orden de la Suprema Corte de Justicia, ¿en qué papel queda el gobierno y el Estado? Entonces es cuando entra Lázaro Cárdenas y decreta la expropiación. Pero eso generó también un incremento en la deuda de México. Vamos a escuchar el discurso de Lázaro Cárdenas de aquel entonces, ¿sí? Me dicen si se escucha bien. A ver, les voy a presentar otra vez pantalla. Está en su plataforma, ¿eh? No se escucha tan bien, maestro. ¿No se escucha bien? No. A ver, espérenme, lo detengo. A ver, gracias por avisar. Me dicen que no se está escuchando bien el video. Entonces, déjenme veo, bueno, dejo de presentar. Déjenme busco el discurso escrito. A ver, discurso. A ver si... Miren, aquí encontré uno.
Mm, Déjenme, presento pantalla. Se los voy a poner y que alguien lo vaya leyendo, ¿no? Ahí, por favor. A ver, me dicen si se ve. Sí, sí se ve. ¿Sí? Ok, entonces, ¿alguien que se anime a irlo leyendo? Si quiere yo, maestro. Adelante. Discurso del presidente Lázaro Cárdenas sobre la explotación petrolera, Palacio Nacional, el 18 de marzo de 1938. Las compañías petroleras, no obstante la actitud de serenidad del gobierno, se ha obstinado en hacer fuera y dentro del país una campaña sorda y hábil, que han dado el resultado que las mismas compañías buscaron: lesionar seriamente los intereses económicos de la nación, pretendiendo por este medio hacer nulas las determinaciones legales dictadas por las autoridades mexicanas. Y en esta situación de suya delicada, el poder público se vería asediado por los intereses sociales de la nación, que sería la más afectada, pues una producción insuficiente de combustible para las diversas actividades del país tendría que ocasionar en breve tiempo una situación de crisis incompatible no solo con nuestro progreso, sino con la paz misma de la nación. Y la existencia del propio gobierno se pondría en grave peligro, pues perdido el poder económico por parte del Estado, se perdería asimismo el poder político, produciéndose el caos. Es el interés social de la clase laborante en todas las industrias del país la que lo exige. Es el interés público de los mexicanos. Es la misma soberanía de la nación que quedaría expuesta a simples maniobras del capital extranjero, que, olvidando que previamente se ha constituido en empresas mexicanas, bajo leyes mexicanas, pretende eludir los mandatos y las obligaciones que les imponen las autoridades del propio país. ¿En cuál centro de actividad petrolífera, en cambio, no existe una policía Riqueza privada? potencial, ¿no? ¿Cómo, Te, perdón? te brincas- te brincaste un párrafo aquí. Riqueza, Riqueza potencial. perdón. Riqueza potencial de la nación, trabajo nativo pagado con exiguos salarios, excesión de impuestos, privilegios económicos y tolerancia gubernamental son los factores del auge de la industria del petróleo en México. Examinemos la obra social de las empresas. ¿En cuántos de los pueblos cercanos a las explotaciones petroleras hay un hospital, una escuela o un centro social o una planta de luz? Aunque afuera, a base de los muchos millones de metros cúbicos del gas que desperdician las explotaciones. ¿En cuál centro de actividad petrolífera, en cambio, no existe una policía privada destinada a salvaguardar intereses particulares, egoístas y algunas veces ilegales? De estas agrupaciones, autorizadas o no por el gobierno, hay muchas historias de atropellos, de abusos y de asesinatos, siempre en beneficio de las empresas. Confort para el personal extranjero, mediocridad, miseria e insalubridad para los nacionales, salarios inferiores y trabajos rudos y agotantes para los nuestros. Otra contingencia forzosa del arraigo de la industria petrolera, fuertemente caracterizada por sus tendencias antisociales y más dañosa que todas las enumeradas anteriormente, ha sido la persistente, aunque indebida, intervención de las empresas en la política nacional. Tampoco lo hay para reconocer una responsabilidad. Arriba. Perdón. Han tenido dinero para la empresa antipatriótica que las defiende, pero para el progreso del país, para encontrar el equilibrio mediante una justa comprensión del trabajo, para el fomento de la higiene en donde ellas mismas operan, no hay dinero, ni posibilidades económicas, ni voluntad para extraerlo del volumen mismo de sus ganancias. Tampoco lo hay para reconocer una responsabilidad que una sentencia les define, pues juzgan que su poder económico y su orgullo les escuda contra la dignidad y la soberanía de una nación que les ha entregado con largueza sus cuantiosos recursos naturales,
y que no pueden obtener mediante medidas legales la satisfacción de las más rudimentarias obligaciones. Plantea así la única solución que tiene este problema: pido a la nación entera un respaldo moral y material suficiente para llevar a cabo una resolución justificada, tan trascendente y tan indispensable. Bueno, dice, esta publicación solo es un fragmento, recuerdo del petróleo, ok, en fin. A ver, comentarios jóvenes, ¿qué les parece el discurso? Marca las pautas hasta para hacer una discusión. ¿Qué les parece? ¿Qué comparaciones hay de aquella situación con nuestra situación actual? Pero es que yo siento que estaba bien, o sea, lo que él decía, lo que él planteaba, porque pues había como planteó mucho en el discurso, ¿no? O sea, esa expectación hacia los mexicanos, ¿no? En sí, a la gente que trabajaba pues, en la extracción del petróleo, y que no había ningún beneficio para la nación, o sea, que era más bien para las empresas privadas. Entonces, pues estaba bien eso. Y sobre la situación actual, pues llegan a otro extremo, ¿no? O sea, no sé, ya como que estábamos muy estancados y sí necesitábamos, pues, pues salir a que otra vez las empresas extranjeras pudieran trabajarlo aquí, ¿no? Trabajarlo aquí, ok. A ver, ¿alguien más, chicos? Pues yo creo que así como dijo el presidente, que vamos a recuperar otra vez las empresas del gobierno, ¿no? Que, o sea, cuando Peña Nieto se le otorgaron permisos a empresas extranjeras y se olvidó Pemex en sí, o sea, que es la empresa que mantiene en su totalidad al gobierno, que es el mayor ingreso que tenemos. Entonces yo creo que la recuperación, así como se hizo cuando Lázaro Cárdenas, pues es muy importante, ¿no? Yo lo veo así con esa similitud de que está recuperando Pemex otra vez. Ok. Fíjense, siempre los argumentos para lograr un abuso siempre ponen que es necesario para el progreso, que vamos a obtener muchas ganancias, y la mera realidad es que hay un despojo. Por ejemplo, ahí Venustiano Carranza, Plutarco Elias Calles, Porfirio Díaz, entregó la riqueza petrolera a compañías extranjeras para que hubiera progreso, pero el progreso no era para la nación. Sacaban el dinero, sacaban el petróleo, se llevaban el dinero, y como dice Lázaro Cárdenas, aquí ni un centro de salud en los campamentos petroleros, ni un centro educativo, ni un área de purificación de agua, ¿sí? Con los nacionales. En cambio, con los extranjeros, campamentos con aire adecuado para que no les piquen los mosquitos. La diferencia de salarios abismal, los nacionales unos salarios de miseria y a los extranjeros unos salarios elevados. Era lo que les decía hace rato. Algo pasa, con nosotros, que no nos sentimos orgullosamente mexicanos, no sé, sí. Eso sucedió allá con Lázaro Cárdenas. Vamos a seguir viendo la historia, vamos a pasar por López Portillo, ¿sí? Fíjense, algo curioso que se da la expropiación petrolera. En aquel entonces, yo pienso, debíamos haber esperado una invasión norteamericana. ¿Qué pasó? ¿Por qué no nos invadieron?
Así como se dio la intervención en Cuba, en Venezuela, en Nicaragua, sí, en México no se dio eso, fíjense. ¿Por qué? ¿Qué sucedió? ¿Qué había en el ambiente? Que no se llegó a una intervención y Estados Unidos actuó moderadamente aceptando que México asumiera esa deuda con Estados Unidos para pagar a las empresas petroleras la expropiación. ¿Por qué no intervino Estados Unidos? ¿A alguien se le ocurre? Porque le convenía, ¿no? Que no, o sea, no intervenir porque pues esa deuda la íbamos a tener con ellos principalmente. Bueno, la deuda iba a ser un hecho, pero en el contexto internacional, les voy a decir, se estaba gestando la Segunda Guerra Mundial. Entonces, fíjense lo oportuno de la expropiación, ¿eh? Si Estados Unidos desvía su ejército y su intervención hacia México, perdía fuerza hacia el ataque o hacia lo que se venía con Alemania, Japón e Italia. Necesitaba todas las fuerzas para actuar de una forma aliada con Inglaterra, con Francia, con Rusia. Y luego necesitaba que los países como México le estuvieran pasando materia prima, petróleo. Si no, no crean que no son tontos, ¿eh? Saben actuar en política. Por eso y fíjense, Lázaro Cárdenas, eso le benefició para lograr la expropiación. Y lo habla en su discurso, lo habla y lo dice, que es una nacionalización que afecta a grupos de intereses, no afecta a las naciones. Y también dice, y está para apoyar en el conflicto internacional que se está gestando. Eso lo dice en el discurso más adelante. Nada más que como no se escuchaba, pero eso lo menciona Lázaro Cárdenas. ¿Qué les parece? ¿Sí sabían esto? ¿Sí lo habían escuchado? No, yo profe. no. La verdad, no. Hay que tener mucho cuidado, gubernamentales, porque quien no conoce la historia la vuelve a repetir. Y parece que nuestros políticos no la escucharon, nunca la vieron, nunca lo vieron pasar. Siguen empecinados a entregar a la nación. ¿Sí? El país es el país, la nación es nuestra creencia, es el suelo donde vivimos. A ver, sí saben de dónde viene el término nación. Nacionalismo. Sí, Pues al tener o sea, significa un tipo como tener una personalidad propia, ¿no? una personalidad propia. Y, por ejemplo, aquí en México, nuestra nación nos da una personalidad propia. Tiene una identidad cultural, ¿no? Nos da una identidad cultural, sí. Pero el término nación, nacionalismo, viene de la palabra de nacer. Es el lugar donde naciste, donde nació
Evelyn, donde nació Fernando, donde nació Alberto. Esa es la palabra nación. Es el amor a la querencia por nuestra nación. Ahora, este término nación lo han satanizado porque eso habla una protección económica y de las personas y de los intereses extranjeros, que es el colonialismo, el libre comercio. Entonces, el nacionalismo se opone al libre comercio, así. Y luego ponen también que Hitler es un nacionalista, ¿no? Un nacionalista es como Hitler. No, espérense, la palabra nación es querer a tu país, trabajar por tu país. Sí. Bueno, Lázaro Cárdenas trabajó por el país y fue un nacionalista. Nacionalizó el petróleo, lo expropió. Sí. Y sí, nos quedó una deuda. A ver, ya quité la tabla de las deudas, pero vimos que había subido a 1,000,000 y tantos, algo así, de, a ver, no se los quiero inventar. Déjenme lo checo. A ver, estoy en deuda. Espera. Para ver otra vez la tabla. No, campo virtual, no. A ver. Tabla bicentenario. Vamos a repasar las cifras que vimos con voy a presentar pantalla. En la tabla bicentenario. Aquí la tenemos. Miren, Lázaro Cárdenas terminó con una deuda aquí de 1,160 millones de pesos, que serían como 322 millones de dólares, y luego termina con una deuda de 1,200. Aquí se ve un incremento casi de 200,000 millones de pesos. 200,000 millones de pesos fue lo que se incrementó. ¿Sí? Bien. Vamos a ver, dejamos de presentar. Sí, bueno, hasta aquí, jóvenes, ¿algún comentario, alguna pregunta? Todo bien, maestro. Todo bien. Todo bien. Miren, yo sé que hay diferentes tipos de apreciaciones, ¿verdad? Yo cuando estaba estudiando economía siempre había una crítica al monopolio de Pemex, ¿sí? Y créanme que de estudiante nunca lo entendí, porque había un monopolio. Ahora sí lo entiendo, ¿sí? Ahora lo entiendo. Es cuestión de seguridad nacional, es cuestión de soberanía, ¿sí? Es sorprendente y a veces hasta paradójico cómo ha habido comentarios. Por ejemplo,
un ataque frontal a la soberanía, un ataque frontal a la Constitución mexicana. Una vez trabajando en una videoconferencia donde estaban del IMSS a nivel nacional, estaban delegados, los responsables en cada estado, estaban los jefes de servicio, los inmediatos, de todo el estado, y de todos los estados. Estaba el jefe de finanzas, el administrativo, de prestaciones médicas, de prestaciones económicas, el jurídico, y luego nos llevaron a personas de derechos humanos en esa videoconferencia. El tema era derechos humanos. Y yo sí quedé sorprendido. Yo soy nacionalista. Yo sí quedé sorprendido en donde decían que el peor estorbo para los derechos humanos en México es la Constitución y es la soberanía. Respingó, nadie respingó a nivel nacional. Y los encargados eran mexicanos de derechos humanos. Sí. Estaba el director del Seguro Social, me acuerdo era José Antonio González Amaya, que después fue director de Pemex y después fue secretario de Hacienda. Imagínense ese pensamiento a esas alturas en donde se ve que el estorbo es la Constitución, el estorbo es la soberanía nacional. ¿Qué te deja entender? Pues De que que no, lo más importante, ¿eh? no, o sea, pues que no, que dan a entender así como que no les importa toda la historia, todo lo que conlleva, pues la historia que fue para nosotros llegar a esa constitución, ¿no? Así es, pero también fíjate, la Constitución es la madre de todas las leyes, es la que nos da una situación o un estado de derecho. O sea, si hubiera estado en tiempos de Lázaro Cárdenas, José Antonio González Amaya y la administración que estaba ahí de Peña, pues hubieran visto muy bien el que los extranjeros, los petroleros, abusaran y saquearan y prerrogativas, y lo vimos, exenciones fiscales, tenían todavía con Peña a grandes empresas transnacionales y nacionales, no pagaban impuestos. Imagínate nada más. ¿Sí? Era el pensamiento, que no era un pensamiento nacional, un pensamiento a favor del país. Bien, ese es Lázaro Cárdenas. Sí. Dejaron a Pemex descapitalizado. Después de tanto tiempo, de tanta lucha, después vamos a pasar por López Portillo y ahí es una situación de deuda tremenda, problemática. Y López Portillo desenmascara al sistema financiero internacional y les dice que no se puede estar llevando a los países emergentes a una situación de deuda nada más por mover la tasa de interés. Pero bueno, eso lo vamos a estudiar en su momento. Lo que sí quisiera que vieran es lo que sucede con Adolfo López Mateos, con una situación muy parecida. Adolfo López Mateos, vamos a ver cuál es la situación de deuda que se presenta con él. ¿Sí? Adolfo López Mateos. A ver, tabla bicentenario.
Vamos a buscarlo aquí en la historia de deudas. Miren, tenemos a Lázaro Cárdenas. Ok, nos quedamos en 1,262 millones. No, 1,262 miles de millones de pesos. Manuel Ávila Camacho lo baja. Miguel Alemán Valdés también va bajando. Adolfo Ruiz Cortines. Fíjense, Manuel Ávila Camacho es el que funda el Seguro Social. Cuando se empieza a dar atención gratuita a los mexicanos. En 1942 fue una lucha de la revolución y hasta 1942 empieza el Seguro Social. Pero miren, con Adolfo López Mateos, bueno, Adolfo Ruiz Cortines aquí subió la deuda tremendamente. Adolfo López Mateos la recibe en 10,574. Son, a ver, me veo, millones de pesos. 1,200 millones de pesos. Aquí lo tenemos, Adolfo López Mateos. 10,574 millones de pesos. ¿Sí? Y termina con 25. ¿Qué pasó? Subió 15,000 millones de pesos. ¿Qué pasó con Adolfo López Mateos? ¿Sí? ¿Quién se acuerda? ¿Qué sucedió con Adolfo López Mateos? ¿Por qué nos llevó de 10,000 a 25? Fue cuando nacionalizó la energía eléctrica, ¿no? Así es. La energía eléctrica nada más llegaba a las ciudades grandes. Yo que vivo acá por Aldama, créanme que tendría yo mi velita o mi mechero con petróleo, ¿verdad? Porque nada más habría en Chihuahua y en las principales calles, ¿eh? Si ahorita pondrían luces nada más o electrificación, nada más en el Campestre, San Francisco, Periférico, y a todos los demás, pues no. Así era la luz porque estaba en manos de particulares. Y no se hubiera dado una electrificación nacional si no se hubiera tomado la participación del Estado y llevar la luz hasta el poblado más alejado. ¿Sí? Pero igual que Lázaro Cárdenas, dejó un mensaje. Dejó un mensaje y ese lo vamos a escuchar. Aquí está Adolfo López Mateos, nacionalización de la energía eléctrica. A ver si se escucha más claro este. A ver, antes, ¿sí se oye? No, bueno, no sé los demás, No, pero a mí no no. me escucha bien. A Yo ver, no lo déjenme veo. No lo escucho. A ver, déjenme, veo. ¿Qué le puedo mover por aquí? A ver. Espérenme. Déjenme, dejo de compartir. Y bueno, vamos a compartir pantalla. A ver. Una ventana.
una pestaña, a ver. Acá. Mm, ¿Sí se oye? Pues está igual. Está igual, profe, no soy. No, no se oye. A ver, bueno, déjenme ver si lo puedo encontrar escrito. A ver si es este. No, no es este. Déjenme busco otro. A ver, es este. Que me presento pantalla. Lo encontré en el periódico Vanguardia. Todo está ahora con el internet, todo está en el internet. ¿Sí lo ven? Sí, profe. Sí. Bueno, voy a agradecer que alguien de ustedes me haga el favor de leerlo. ¿Sí? Adelante. El discurso de López Mateos. El 27 de septiembre de 1960, en el acto de la nacionalización de la industria eléctrica, el entonces presidente de la República, Adolfo López Mateos, pronunció un discurso profundo, visionario y sabio. Por ser pueblo pasivo, hoy estamos viviendo lo que él predijo. Enfatizó una encomienda: pueblo mexicano, les devuelvo la energía eléctrica, que es de exclusiva propiedad de la nación. Pero no se confundan, porque en años futuros algunos malos mexicanos, identificados como las peores causas,
intentarán por medios sutiles entregar el nuevo petróleo y nuestros recursos inversionistas a extranjeros. Una cosa es obvia, dijo. México requiere de varios años de revolución tecnológica, eficiencia administrativa. Sería necio afirmar que México no quiere de capacidad tecnológica de materia eléctrica o petrolera. Para ello, ningún extranjero necesita convertirse en accionista de empresas públicas para apoyarnos. Solo un traidor entrega su país a los extranjeros. En México, la Constitución era de 1960, muy clara. Los recursos energéticos y los yacimientos petroleros son perpetuidad, propiedad y exclusiva del pueblo mexicano. López Mateos remató contundentemente: industrializar el país no implica una subasta pública de nuestros recursos naturales, ni la entrega indiscriminada del patrimonio de la patria. El resto de las especulaciones al respecto son traicionar a la patria. Bueno, ya no me gustó porque aquí ya está dando una interpretación. ¿Le sigo, profe? No, espéreme, déjeme busco otro. Este de Vanguardia ya no me gustó porque da una interpretación y lo va dirigiendo. A ver, espérese, busco otro. Quiero un discurso que sea continuo. A ver, déjenme ver. No. A ver, vamos a ver. Que sea el discurso así, tal y como lo dio. No que le metan sus comentarios. Para comentarios apenas los de nosotros. Ya se vio medio agresivo ese texto. Sí, sí, por eso lo paré. Dije, no, espéreme. A ver, este de YouTube sí se escucha, no sé. No encontré algo escrito. ¿Sí se escucha? No, profe. No, profe. No. No. No, entonces no. Este tampoco me gustó. Este tampoco. Bueno, ya. A ver, ¿cómo le hacemos? Porque. A ver, espérame. Maestro, alguien le mandó un mensaje Discurso. de cómo moverle a algo. ¿Cómo? A ver. Un mensaje ahí, aquí en Déjenme la voy videollamada. A ver, déjenme, voy por mi celular. A ver, para que se escuche el video, ¿verdad? Sí, es que alguien aquí por medio de la plataforma le mandó un mensaje de cómo más o menos hacerle, creo. A Pero ver, por vamos medio a de aquí de ver. Meet. Por el WhatsApp. No, por el mensaje. Dice. Video, ok. Pero, mira, presento pantalla. A ver. Toda la pantalla, una. No me da la opción de video, fíjate. Bueno,
deja de compartir y cuando le ponen presentar ahora es la tercera opción que dice presentar una sola pantalla y dice que es recomendada para video. A ver, presentar una pestaña. ¿Ese? Y luego dice que es para video y luego ya creo que puedes coger una ventana de YouTube. A ver, sí, aquí compartir tengo que tener abierto el video, ¿verdad? A ver, déjame abro primero el video. Ok. A ver, ahora sí, déjenme. Le doy presentar ahora una pestaña y luego aquí está. Ahí va. A ver si ahora sí se escucha. Carta de Adolfo López Mateos a la patria, por si a alguien se le ocurría vender la nación. Palabras sabias y premonitorias en el acto de la nacionalización de la industria eléctrica el 27 ¿Sí se escucha? Sí, ya, maestro. Sí, profe, ya. Sí, profe, ya. de 1960. Pueblo de México. Les devuelvo la energía eléctrica, que es la exclusiva propiedad de la nación, pero no se confíen porque en años futuros algunos malos mexicanos identificados con las peores causas del país intentarán por medios sutiles entregar de nuevo el petróleo y nuestros recursos a los inversionistas extranjeros. Ni un paso atrás, fue la consigna de don Lázaro Cárdenas del Río, al nacionalizar nuestro petróleo. Hoy le tocó por fortuna la energía eléctrica. Pueblo de México, los dispenso de toda obediencia a sus futuros gobernantes que pretendan entregar nuestros recursos energéticos a intereses ajenos a la nación que conformamos. Una cosa obvia es que México requiere varios años de evolución tecnológica y una eficiencia administrativa para lograr nuestra independencia energética. Sería necio afirmar que México no requiere de la capacitación tecnológica en materia eléctrica y petrolera. Pero para ello ningún extranjero necesita convertirse en accionista de las empresas para apoyarnos. Solo un traidor entrega su país a los extranjeros. Los mexicanos podemos hacer todo mejor que cualquier otro país. Cuando un gobernante extranjero me pregunta si hay posibilidad de entrar al negocio de los energéticos o a la electricidad, le respondo que apenas estamos independizándonos de las invasiones extranjeras que nos vaciaron el país. Pero que en tanto los mexicanos sí queremos invertir en el petróleo americano en su producción de energía eléctrica, por si quieren un socio extranjero. En México la Constitución es muy clara, los recursos energéticos y los yacimientos petroleros son a perpetuidad propiedad única y exclusiva del pueblo mexicano. El resto de las especulaciones al respecto son traición a la patria. Industrializar el país no implica una subasta pública de nuestros recursos naturales, ni la entrega indiscriminada del patrimonio de la patria. Presidente Adolfo López Mateos. Dejo de presentar. Jóvenes, comentarios. Pues tuvo razón, ¿no? Que en un futuro iban a querer vender la energía. Abran sus micrófonos para que participen. Raúl, por qué dices que tuvo razón? ¿Fue un adivino o qué onda? ¿Qué pasó? A ver, por ahí dicen unos mensajes. Dice Raúl que tuvo razón. Ese ejemplo más claro es Peña Nieto. Ok. ¿A poco fue un pitonizo, bueno, un adivino, Adolfo López Mateos, de qué era lo que iba a pasar? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa en nuestro país? A ver, comenten, jóvenes. ¿Si habían escuchado esta carta? También. No, profe, de hecho no la había escuchado esa.
Raúl, no la había escuchado. Y no creen que dentro de nuestra historia sí se debe de haber dado a conocer esa carta. Es más, desde la primaria, secundaria, bachillerato, para que nos quedara bien claro que los recursos son de la nación, ¿verdad? ¿Por qué podemos decir que Adolfo López Mateos hizo una premonición de lo que iba a suceder? De 1960 a 2012 son 52 años. Más adelante sucedió lo que dijo, 52 años. ¿Qué sucedió, bo? O sea, ¿por qué Adolfo López Mateos escribe eso? Peña Nieto no había nacido todavía. Que ya, 1960, bueno, Los que manejaban andaría por ahí. ¿Cómo, Raúl? Que ni los que manejaban a Peña Nieto habían nacido, supongo. Así es. Les voy a decir porque se tardan mucho en contestar, jóvenes. Miren, pero sí me gustaría que participaran y que hicieran panel de discusión, porque uno aquí está como guía, ¿verdad? Pero de hecho no no les debo de determinar el pensamiento. Ustedes son libres de escoger qué es lo que piensan, pero sí tener algo de elementos, no tener un pensamiento así como se están gestando actualmente, sin unas bases, donde los que no son economistas hablan como economistas, los que no son doctores hablan como doctores, o sea, generando opinión y cuanta cosa. Y los que no conocen de historia, pues hablan de hechos históricos y de situaciones actuales que no tienen una explicación, no tienen un fundamento de explicación lo que están diciendo. Sí. López Mateos sabía de esos intereses. Desde entonces están duro y duro. No crean que Lázaro Cárdenas se expropió y ya se quedaron las cosas en paz. Hubo presiones y presiones de Estados Unidos y de países extranjeros para meterse, para meterse, para meterse, para meterse. Por eso, Adolfo López Mateos ya las conocía, sabía lo que había pasado con Lázaro Cárdenas, ni un paso atrás dice, ¿sí? Yo creo Peña Nieto ni sabía quién era Lázaro Cárdenas, nada más sabía que era el papá de Cuauhtémoc Cárdenas, pero hasta ahí, porque eh, de más de decir, ¿sabes qué? Hay un antecedente de nacionalización, de conflicto. Adolfo López Mateos sí lo conocía, por eso habla de que hay intereses extranjeros y hay de aquellos gobernantes traidores a la patria. Hasta dice, los eximo de obediencia, fíjense, a sus futuros gobernantes si hacen esto. Imagínense las palabras de Adolfo López Mateos. Y qué es lo que vivimos de, de Miguel de la Madrid para acá. Todas las puertas abiertas de México para... Un entreguismo hacia el extranjero, ¿no? Así es, ese entreguismo viene desde la conquista, ¿verdad? Desde la conquista. Y luego los conservadores, allá con Benito Juárez también entregando al país. Álvaro Obregón entregando al país. Sí, y luego Miguel de la Madrid a Peña entregando los recursos. ¿Cómo ven, jóvenes? Así se nos ha ido gestando la deuda, pero hay más detalles que tenemos que platicar. La próxima clase va a ser con López Portillo. Sí.
donde hay un desarrollo progresista de la explotación petrolera y cómo el capital financiero internacional detiene el desarrollo de México. Bueno, ¿alguna pregunta en especial? No, todo bien, maestro. Profe, todo bien. No, profe. Ahorita muy Todo bien, interesante. profe. Está muy interesante todo esto, pero hasta canijo. Duele el corazón, jóvenes. Sí, Duele ver a este México, ¿sí? Y, y que hay mexicanos todavía con esa forma de pensar. Duele también, sí. Bueno, voy a nombrar lista, jóvenes, ¿eh? A ver, déjenme, me voy al módulo. A ver, Luis Fernando Ruiz, Presente. Alberto Ontiveros, Presente, profe. Tania Lisset, Presente. Alfredo Vaca, Presente, profe. Dora Vianey, Presente, profe. Katia Ailín, Presente, profe. Presente. Stephanie Gameros, Presente, profe. Araceli Ruiz, Presente. Giselle Oriana, no está Giselle. Ok, Daniela Leiva, Presente, profe. Rafael Adrián, Presente, profe. Diana Sinaí, Profe, a Diana se le fue el internet, pero sí ha estado conectada. ok, bueno, ya la había anotado. Bien, qué bien que aclara. Rafael Adrián Blanco, Presente, profe. caray, ya te había pasado, ¿verdad? Sí, profe. Alejandra Rico, bien. Vidal Asmet, Evelyn Rosario, Presente, profe. Raúl Antonio Lague, presente, profe. Mariana Hernández, Presente, profe. Samuel Mora Villegas, Presente, profe. Eric Daniel Acosta. Ok, bien, Presente. entonces miren, Profe, faltó yo. Profe, falté yo. ¿Cómo? Gran falta, profe. A ver, ¿quiénes son? A ver, espérame, ahí va. Déjenme veo. José Carlos Michel, Presente, profe. Ángel Rodríguez, Presente, profe. Areli Dayana, Presente, profe. ya nadie faltó, ¿verdad? No, ya no. Ok, bueno, nada más me faltaron 3. No sé si, Bien. si me alcancé a escuchar, profe, es que se me viene trabando un poquito el celular. Soy Raúl Olay. No, sí, sí te escuché. Miren, tarea. Platiquen esta clase con su papá, su mamá, sus hermanos. O sea, pero para platicar esta clase necesitan
revisar otra vez los discursos de Lázaro Cárdenas, de Adolfo López Mateos, tener a la mano la tabla bicentenario donde se ven los datos de deuda, de cómo fue creciendo la deuda. Si lo platican con sus papás, sus hermanos, sus amigos, se van a llenar de enemigos. No se crean. No se crean. Se les van a quedar más claros los conceptos. Sí. Y van a empezar a hacer el dominio de la información así. Y eso les ayuda mucho para que tengan los datos, la forma de pensar, de una forma diferente a como la capta la gente que nunca conoció la carta de Adolfo López Mateos o el discurso de Lázaro Cárdenas. Sí. Habrá puntos de discusiones de que digan, no, pues es que ahora estamos mejor con los temas energéticos, de energías limpias, o sea, va a derivar a mucho tema, ¿sí? Pero por ahí podemos empezar. Y ahí ustedes se van haciendo a la práctica. Ya cuando veamos también a López Portillo, cuando veamos el libro de deuda, Esclavitud del siglo XXI, que por cierto les encargué que leyeran las primeras partes de ese libro. Voy a subir una tarea para que contesten, ¿verdad? Así como una reseña de lo que leyeron de ese libro. Sí, hoy lo subo y tenemos toda esta semana para que suban esa tarea. Maestro, Va a ser, sí. Ya vi una tarea que es para el 9 de febrero, que es sobre el discurso de Adolfo López Mateos. ¿Eso hay que hacerlo también? Ese también. Más las tareas. Sí. Ok. Ahí vayan entrando en la plataforma y ahí van viendo, ¿verdad? Acuérdense que una parte de la clase es una charla, una presentación, una videoconferencia, y lo demás es de ustedes allá en casita. ¿Sí? Sale, vale. Bueno, si no hay nada más, jóvenes, nos vemos el próximo miércoles. Sale, profe, este miércoles. Sale, profe, muchas gracias. Nos vemos, profe. Hagan la tarea, comenten con sus conocidos. ¿Sí? Sí, profe. Que les vaya bien, jóvenes. Gracias, Buen fin de profe. semana. Ándale, y ahí nos vemos la próxima semana. Maestro, yo quería preguntar algo de desarrollo regional, no sé si puede quedar así un poquito nada más para preguntarle algo. Sí, déjame quito detener la grabación, ok, listo.